Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 2 al 8 de noviembre. Nuestra clase se titula Os hablo como si os hallaseis presentes. Vamos a continuar con el libro de Mormón, los capítulos del 7 al 9. Y con estos capítulos terminamos ese libro. Para aquellos que no están completamente familiarizados con el libro de Mormón, recuerden que dentro del libro de Mormón están compendiados varios libros. Anteriormente al libro de Mormón estudiamos el libro de Cuarto de Nefi. Ahora estamos estudiando el libro que escribió el mismo Mormón, que fue de los principales compendiadores de las historias que aparecen registradas en el libro de Mormón. Hacemos esta aclaratoria para que cuando yo les estoy diciendo que con esto terminamos el libro de Mormón, no crean que se van a zafar de mí y que ya hemos terminado, no, porque a continuación veremos todavía el libro de Éter y también el libro de Morón. Comenzando entonces con la lección, hermanos, recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las terribles guerras que se estaban suscitando de nuevo entre los nefitas y los lamanitas. Mormón nos explicaba con gran emotividad la angustia y el dolor tan grande que él sentía al ver a su pueblo como iba hacia su destrucción, como efectivamente fue. Recordemos que él se negó a liderarlos, debido a que ellos tenían unos propósitos muy inicuos para ir a la guerra. Ellos se afincaban en la venganza y en el odio, no en defenderse ellos, en defender a sus seres queridos, en defender su fe, como lo hacían en las épocas del capitán Moroni. Finalmente, Mormón, por ese inmenso amor que tenía hacia su pueblo, él volvió de nuevo a liderar los ejércitos, aún sabiendo que ellos iban directamente a la destrucción, lamentablemente. Nos mencionaban que él oraba, pero oraba sin fe. Y como explicamos también, no era que el Mormón no creía en el Padre Celestial, era que él sabía que los juicios del Señor vendrían sobre su pueblo, ya que ellos no habían querido de ninguna manera arrepentirse y volver al camino correcto. Si nosotros visualizamos el comportamiento de Mormón, hermanos, y vemos el terrible sufrimiento por el que él pasó al ver cómo su pueblo era destruido, era aniquilado. Él vio cómo las legiones de sus ejércitos caían unas detrás de otras. Y no estamos hablando de 1000 o de 2000 personas, estamos hablando de cientos de miles de personas. Toda esta guerra terrible y cruel que se llevó a cabo y que culminó con la destrucción total de la civilización nefita, podría haber sido algo que moviera a Mormón a tener unos sentimientos distintos, quizás como nos podría pasar a alguno de nosotros. Podríamos ponernos en su lugar y pensar, pues los registros que hizo Mormón podían haber sido de condenación, ¿verdad? Podría él haber hablado de lo inicuo que eran sus hermanos los nefitas, de lo inicuo que eran sus hermanos los lamanitas, de todos los juicios y la condenación que caería hacia todos ellos, pidiendo incluso justicia a nuestro Padre Celestial por todo el sufrimiento y la destrucción que sufrieron. Pero Mormón no se comportó así, hermanos. Él preparó cuidadosamente los registros para las generaciones futuras de los lamanitas, que eran los que habían quedado allí, y para nosotros. Mormón sabía que esos registros iban a salir a la luz mucho más adelante. Y aunque en ese momento no iban a salvar a su pueblo,
en su inmenso amor y su ejemplar obediencia, Él cumplió hasta el fin de sus días con estos registros, protegiéndolos, preservándolos y registrando en él información importantísima para cada uno de nosotros. Él habló de todo lo que nosotros debemos hacer para que cuando comparezcamos ante el tribunal del Señor, seamos personas justas y de esta manera podamos lograr nuestra salvación y un lugar con nuestro Padre Celestial y sus moradas celestiales. Cuando yo leí sobre todo esto y vi esto que estamos meditando acerca de cómo actuaba Mormón y lo fiel que fue, no me cabe ninguna duda, hermanos, que como dijimos en la clase anterior, Mormón significa muy bueno. Vamos a comenzar entonces con los capítulos que vamos a estudiar. Tenemos entonces, para comenzar, en el capítulo 7, que como mencionamos, Mormón tenía el propósito de que nosotros supiéramos todo lo que había acontecido en su pueblo, lo cual nos enseña grandes lecciones, pero también quería que fuéramos conscientes de lo que es más importante y necesario que debemos hacer cada uno de nosotros. Y él dijo lo siguiente, en el versículo 1 decía: os hablo a vosotros un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Sabed que soy de la casa de Israel. Sabéis que debéis de llegar hasta el arrepentimiento o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de sangre, y no volver a tomarlas salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que Él es Hijo de Dios y que los judíos lo mataron, y que por Él el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en Él también es consumido el aguijón de la muerte, y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, y también la redención del mundo. Él explica aquí perfectamente cuáles son los pasos que debemos de seguir, hermanos, para encaminarnos a seguir al Salvador y poder tener un lugar en sus moradas celestiales. Una de las lecciones más importantes que aprendemos en estos capítulos, hermanos, es que el libro de Mormón es de gran valor. Y eso es algo que nosotros debemos meditar en nuestros corazones y apreciar el hecho de que nosotros seamos tan grandemente bendecidos con estos registros. Hemos visto a lo largo de todas las lecciones que hemos estudiado que los anales sagrados de las civilizaciones han ido pasando de unas manos a otras, ¿verdad? Y estas manos eran justas, eran hombres que protegían esos anales, que hacían los registros respectivos de la historia de sus pueblos y que luego se ocupaban de pasarlos a otra persona que fuera justa y correcta, siempre tratando de preservarlos lo más posible. Recordemos cómo Amarón los enterró y luego le hizo el encargo a Mormón cuando solo era un niño para que él se ocupara de esos registros, porque son importantes, porque son de gran valor. Cuando nosotros tenemos en nuestras vidas algo que es de gran valor, procuramos cuidarlo, ¿verdad? Procuramos darle un buen uso, procuramos que todas aquellas cosas en las que nos puede ayudar eso, lo hagamos de la mejor forma posible y diligentemente. De la misma forma, hermanos, debemos considerar el libro de Mormón más aún importante que cualquier otra cosa, porque allí
allí tenemos instrucciones muy precisas y enseñanzas muy valiosas que nos ayudan a transitar por toda esta etapa terrenal de probación por la que cada uno de nosotros está pasando. También, cuando tenemos algo de valor y queremos saber qué tan importante es para nosotros, podemos preguntarnos, ¿y si no lo tuviera? ¿Podría yo vivir sin eso? ¿Me haría demasiada falta? ¿Hay algo que no podría hacer a causa de no tenerlo? Pues con respecto a esas interrogantes, el presidente Russell M. Nelson tiene un hermoso y edificante mensaje acerca del Libro de Mormón, que se llama ¿Cómo sería mi vida sin él? El Libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él? En este mensaje, el presidente Russell M. Nelson nos habla con mucha claridad del gran valor que tiene el Libro de Mormón. Él menciona una historia allí muy importante, muy interesante, porque él dice que estuvo en una conferencia en Ghana. Habían allí muchas personas importantes congregadas, entre esos un rey africano de una tribu. Y este rey se interesó muchísimo en lo que el presidente Nelson y sus compañeros estaban hablando acerca de la iglesia y quiso saber más. El presidente Nelson le dio explicaciones acerca de lo que este rey quería saber. Y fíjense en las palabras que le dijo este hombre, porque era un gran estudioso de las escrituras, en su caso de la Biblia, que era lo que conocía. Él le dijo al presidente Nelson, podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Entonces, el rey le dijo al presidente Nelson, si yo me convierto a la iglesia, traeré también conmigo a toda mi tribu. Pero él lo dijo de una manera en la que él pensaba que él podía obligar a todo su pueblo a seguirlo en esa conversión. El presidente Nelson le explicó que eso no era así, que no funcionaba de esa manera, porque la conversión es algo individual. Necesitamos obtenerla cada uno de nosotros. Y él explicó que el Salvador ministró individualmente a cada persona. Y no es algo que colectivamente se le puede obligar a hacer a una persona o a otra. Depende de nosotros. Y para eso, nosotros necesitamos darle el valor que tienen a las escrituras. En este caso hablamos del Libro de Mormón. Allí están todos esos registros, allí están todas esas enseñanzas, allí están la valiosa instrucción que el Salvador dio a los nefitas. Entonces el presidente Nelson nos dice que nos hagamos personalmente esta pregunta. Dice, hermanos y hermanas, ¿cuán preciado es el Libro de Mormón para ustedes? Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el Libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? Yo cuando leí esa pregunta, hermanos, pensé que en los momentos en que nosotros estamos aquí, reunidos en las reuniones sacramentales, o quizás si estamos presentes en una conferencia general, tenemos nuestros espíritus muy elevados, ¿verdad? Si esta pregunta nos la hicieran y pidieran que levantáramos la mano, quienes valoramos más al Libro de Mormón que a estos diamantes o rubíes, seguramente habría un montón de manos levantadas, ¿verdad? Y nos sentimos llenos de ese regocijo. Pero ¿de verdad eso ocurre en nuestras vidas? Yo empecé a meditar, hermanos, porque el presidente Nelson nos habla aquí de rubíes y diamantes.
Pero resulta ser que quizás no nos hemos dado cuenta que cambiamos el poder estudiar y leer este importante registro que viene del Señor por cosas de muchísimo menos valor que las joyas. ¿O acaso no preferimos muchas veces, en lugar de estudiar las Escrituras y leer el libro de Mormón, por ejemplo, irnos a divertir, por ejemplo, ver una película, por ejemplo, hacer cualquier otra cosa más importante que dedicarnos a aprender las cosas del Señor? Entonces es algo un poco para meditarlo, hermanos. El presidente Nelson nos dice que algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de él y de su hijo amado. En ningún lugar se enseñan esas verdades de manera más clara y poderosa que en el libro de Mormón. Entonces él nos pide que nos hagamos estas preguntas. Primero, ¿cómo sería su vida sin el libro de Mormón? Segundo, ¿qué no sabrían? Tercero, ¿qué no tendrían? Él menciona que en una reunión que tuvo de distintas organizaciones de la iglesia, era una reunión grande, él hizo esas preguntas. Y las respuestas entusiastas de estos grupos vinieron directamente del corazón, nos dice el presidente Nelson. Y estos son algunos de sus comentarios. Sin el libro de Mormón me confundirían las enseñanzas y opiniones contradictorias acerca de muchas cosas. Estaría como antes de conocer la iglesia, cuando buscaba conocimiento, fe y esperanza. Otra persona dijo, desconocería la función que el Espíritu Santo tiene en mi vida. Otra persona comentó, no entendería con claridad mi propósito en la tierra. Y otra respondió, no sabría que hay progreso continuo después de esta vida. Gracias al libro de Mormón, sé que realmente hay vida después de la muerte. Y esa es la meta final para la que estamos trabajando. El presidente Nelson menciona que cuando escuchó esta última opinión, a su mente vinieron los recuerdos de uno de los hospitales donde él trabajó. Sabemos que él es un médico, un cirujano. Y él menciona que como cirujano, él en muchas ocasiones tuvo que dar tristes y dolorosas noticias a familiares de personas que lamentablemente habían fallecido o habían tenido resultados muy malos en la cirugía que se habían practicado. Y él menciona que en el hospital tenían una sala con paredes acolchadas para cuando había que dar esas noticias. Porque comúnmente las personas del desespero, del dolor, de la tristeza, a veces se golpeaban contra las paredes. Y él menciona que cuando él veía estas escenas tan tristes y dolorosas, él deseaba enseñarles que la muerte, aunque difícil para los deudos del difunto, es una parte necesaria de nuestra existencia inmortal. La muerte nos permite avanzar hacia el mundo siguiente. Otra persona también respondió a mi pregunta y dijo, yo no tuve vida hasta leer el libro de Mormón. Aunque había orado e ido a mi iglesia toda la vida, el libro de Mormón me ayudó a realmente comunicarme con mi Padre Celestial por primera vez. Otra persona dijo, sin el libro de Mormón no podría entender que el Salvador no solo padeció por mis pecados, sino que puede sanarme de mis dolores y pesares. Y otra más dijo, no sabría que tenemos profetas que nos guían. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que el libro de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Contiene la respuesta a los interrogantes más acuciantes de la vida. Enseña la doctrina de Cristo. Expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos
y de numerosas traducciones de la Biblia. El Libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se pueda encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el Libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento del Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el Libro de Mormón que en cualquier otro libro. El Libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. Nos dice el presidente Nelson. El Libro de Mormón ilumina las enseñanzas del Maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas, como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. Destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Abole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando pienso en el Libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del Libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestras almas. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudian, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, sé que el Libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar, ¡qué bien! Pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el Libro de Mormón es sin lugar a dudas la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás querríamos vivir un día sin él. Parafraseando al presidente Brigham Young, que dijo las siguientes palabras: desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del Libro de Mormón. Poderosas e importantes palabras que nos dio el presidente Nelson acerca del Libro de Mormón. Yo les recomiendo, hermanos, que busquen el mensaje, se llama El Libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él? Y lo lean completo porque hay material muy importante en este mensaje. Continuando entonces con la lección y las palabras que mencionaba Mormón en el capítulo 7, que fueron las últimas que él pudo registrar antes de morir. Mencionaba también, por tanto, en el versículo 8, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque aquí se escribe esto con el fin de que creáis en aquello, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concernientes a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Me encantaron estos versículos, hermanos, porque cuando él dice, asíos al Evangelio de Cristo, y menciona que no solamente se les va a presentar en estos registros, en estos anales que estamos estudiando,
sino también en unos anales que nos llegan de los judíos. Y allí él se refiere a la Biblia. Y menciono que me encantan estos versículos, hermanos, porque una de las cosas por las que más se ataca a nuestra iglesia es precisamente por la falsa creencia de que nosotros no creemos en la Biblia, de que no consideramos que la Biblia es un libro sagrado. Incluso escuchamos aquella expresión de que el libro de Mormón es la Biblia de nosotros, la Biblia de los mormones, le dicen. Y allí claramente leemos cómo Mormón reconoce que tendremos otros anales más para asirnos al Evangelio, que provienen de los judíos. Vamos a leer un poquito con respecto a este importante aspecto. Tenemos que el libro de Mormón y la Biblia se apoyan mutuamente. Uno de los propósitos del libro de Mormón es comprobar al mundo que la Santa Biblia es verdadera, no abolirla, no anularla como nos quieren hacer aparecer. Véase Doctrinas y Convenios 20:11. Al leer el libro de Mormón, el testimonio que uno tiene de la Biblia se vigoriza. El presidente Ezra Taft Benson contó el aprecio que les tenía la Biblia y al libro de Mormón y la forma en que los dos testifican de Jesucristo, mencionando: aprecio la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es una fuente de grandes verdades. Ese libro sacrosanto siempre ha tenido un valor inestimable para los hijos de los hombres. De hecho, fue un pasaje de la Biblia el que inspiró al profeta José Smith a ir a una arboleda cerca de su casa y arrodillarse a orar. A continuación se desplegó la gloriosa visión que dio comienzo a la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo en la tierra. Esa visión también inició el proceso de sacar a la luz nuevas escrituras, el libro de Mormón, que tendría lugar junto a la Biblia, al dar testimonio a un mundo pecador de que Jesús es el Cristo y de que Dios vive y ama a sus hijos y todavía está íntimamente involucrado en la salvación y la exaltación de ellos. Estas cosas, hermanos, es importantísimo que las tengamos claras, las conozcamos y sepamos cómo defender nuestra iglesia cuando nos mencionen esa falsa creencia de que nosotros no creemos en la Biblia y que no la consideramos como un libro sagrado. Continuando entonces, Mormón al final del capítulo 7 mencionó las siguientes palabras en el último versículo, el 10. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados, primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Allí termina el capítulo 7. Y entonces observamos que en el capítulo 8 comienza a hablar el hijo de Mormón, que se llama Moroni. Y él dice: he aquí, Moroni, yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. Cuando Mormón se decidió a liderar de nuevo al pueblo nefita, él sabía que iban a ser destruidos, iban a ser muertos. Ya Mormón estaba viejo, estaba cansado. En el capítulo 6, para que nos ubiquemos en esa transición de los anales hacia Moroni, en el capítulo 6, en el versículo 6 nos dice lo siguiente: y ocurrió que cuando hubimos reunido en uno a todo nuestro pueblo en la tierra de Cumora, he aquí que yo, Mormón, empezaba a envejecer, y sabiendo que iba a ser la última lucha de mi pueblo, y habiéndome mandado el Señor que no permitiera que los sagrados anales
transmitidos por nuestros padres cayesen en manos de los lamanitas, porque los lamanitas los destruirían. Hice por tanto esta relación de las planchas de Nefi y escondí en el cerro Cumora todos los anales que se me habían confiado por la mano del Señor, con excepción de estas pocas planchas que entregué a mi hijo Moroni. Fue así como le fueron entregadas las planchas a Moroni para que él continuara con los registros de su padre. Él fue elegido por el Señor para cumplir con esta tarea tan difícil, porque él presenció, hermanos, la muerte de toda la civilización nefita, de sus parientes, de sus amigos, de su padre, y él quedó completamente solo, como nos lo dice en el versículo. Quedó solo con el triste relato de la destrucción de su pueblo. Él dice que escribirá y esconderá los anales en la tierra y no importa a dónde vaya. Él dice, mi padre ha preparado estos anales y ha escrito el objeto de ellos. Y también dice que los lamanitas persiguieron a su pueblo. Cuando terminó la batalla de Cumora, ellos no se conformaron con todas las muertes que habían habido allí, sino que aquellos que huyeron a otros pueblos, a otras regiones, fueron perseguidos para darles muertes. Fue una matanza terrible, nos habla allí. Y nos dice que incluso entre los mismos lamanitas seguía habiendo guerra. Y menciona, he aquí en el versículo 9, no digo más de ellos porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. Y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, mi padre y yo los hemos visto y ellos nos han ministrado. Entonces, Moroni nos explica aquí una realidad muy dura, una soledad muy grande que él vivió, a ser el único superviviente de toda esa inmensa mortandad donde todos sus seres queridos padecieron. Si observamos las fechas que aparecen cuando revisamos el libro de Mormón, al final nos aparecen unas fechas correspondientes a los registros. Si lo buscamos en el teléfono o en la computadora, veremos que las fechas aparecen en los resúmenes de los capítulos. Fíjense, hermanos, la cantidad de años que transcurre entre cuando Mormón dio fin a sus registros y cuando comenzó a hacerlo su hijo. Hay una cantidad considerable de años. Y mencionamos que él vivía una situación muy dura, muy difícil y muy triste de soledad. Y tenía una terrible sentimiento, un terrible sentimiento de soledad. Era una tarea difícil la que le tocaba, pero él estaba determinado a realizarla. Y lo hizo con fe, lo hizo con amor, lo hizo con obediencia. Pero como mencionamos, él vivía una situación muy difícil que nosotros hoy en día tenemos un paralelo con esa situación. ¿Cuál es ese paralelo? El hecho de que para nosotros defender nuestra fe, nuestras creencias, muchas veces es tan difícil, hermanos, y tan complicado, porque muchas chocan demasiado con lo que son las enseñanzas del mundo. Por eso es importante que observemos y tomemos el ejemplo de personas como Moroni, en este caso, que fue fiel y firme en su fe y en cumplir con el mandamiento que se le dio. El presidente Thomas S. Monson
tiene un mensaje muy hermoso que nos ayuda un poco a situarnos en esta similitud que hay entre la soledad que sufría Moroni y la que sufrimos nosotros también hoy en día. En algunos casos, al defender nuestras creencias, no es algo que ocurre constantemente, pero sí se nos presentan esos casos. El presidente Monson tiene un mensaje que se llama "Atrévete a lo correcto aunque solo estés". En este mensaje, él explica que una de las primeras experiencias que él tuvo con respecto a sentirse solo, al tener que permanecer firme en su fe, fue cuando él comenzó a servir en la Marina de los Estados Unidos. Él menciona que cuando eso ocurrió, fue muy duro para él. Estos entrenamientos eran fuertísimos. Y él decía, es difícil para mí y me imagino que para todas las personas que están aquí también lo será. Incluso mencionó unas palabras muy graciosas, porque él decía, llegó un momento que pensé que la Marina no estaba tratando de entrenarme, sino de matarme, de lo fuerte que eran los entrenamientos. Entonces él menciona que un domingo el comandante de su regimiento pues los tenía reunidos y les dijo, hoy domingo todos iréis a la iglesia, todos, menos yo, porque voy a descansar. Entonces comenzó a nombrar los distintos grupos religiosos y a dar la orden para que se marcharan. Y dijo, los católicos irán a X lugar. Avancen, les dijo, márchense y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Luego dijo, los judíos pueden marcharse a otro lugar que les asignó. Atención, marchen, les dijo, y vuelvan a las 3. Y entonces mencionó, y a los que quedan, que son los protestantes, por favor, no, mentira, no dijo por favor, ellos no dicen por favor, les dijo, a los protestantes, márchense a este otro lugar y no vuelvan hasta las 3. El presidente Monson mencionó que él en su mente se preocupó y dijo, Tomás, tú no eres católico, tú no eres judío, tú no eres protestante, por lo cual tú aquí te quedas de pie firme, defendiendo que tú eres de otra fe. Entonces el comandante miró y vio que no todos se habían ido con los protestantes. Y entonces dijo, a ver, y entonces ustedes, ¿qué cosas son? Y entonces se escuchó al unísono la palabra, mormones. Monson dice que él sintió un alivio y un gran gozo al saber que no estaba solo allí parado, que habían otros jóvenes que le acompañaban en su determinación de quedarse allí firmes, defendiendo que ellos eran de otra fe. Por lo cual entonces el comandante se raspó la cabeza como en un gesto de decir, ¿y con esto qué hago? Y les dijo, muy bien, pues ustedes los mormones busquen un lugar para reunirse y no vuelvan aquí hasta las 3. El presidente Monson dice que esas fueron las palabras más amables que nunca pronunció ese comandante. Y él se sintió tan bien de haber hecho lo correcto y no haber escondido que no pertenecía a ninguna de las otras fe que se habían mencionado. Entonces, él dice, cuando salíamos marchando pensé en las palabras de una rima que aprendí en la primaria muchos años antes, que dice, mormón, atrévete a ser, atrévete a lo correcto aunque solo estés,
Atrévete a un propósito firme tener y atrévete a darlo a conocer. Él menciona que aunque la experiencia terminó de un modo distinto al que yo esperaba, yo estaba dispuesto a permanecer firme, aunque estuviera solo, si hubiera sido necesario. Desde ese día ha habido ocasiones en las que no había nadie detrás de mí, y entonces sí tuve que mantenerme firme yo solo. Qué agradecido estoy de que tomé la decisión hace mucho tiempo de permanecer firme y fiel, siempre preparado y listo para defender mi religión en caso de que fuese necesario. Tenemos allí, hermanos, la fuerte e importante lección que también aprendemos en estos capítulos. Podemos ser fieles aún cuando estemos solos. El presidente Monson nos dice: hermanos, en caso de que alguna vez nos sintamos incapaces para desempeñar la tarea que tenemos por delante, permítanme mencionarles una declaración hecha en 1987 por el entonces presidente de la iglesia, Ratas Benson, cuando se dirigía a un grupo de miembros de California. Y estas palabras decían lo siguiente: los profetas de todas las épocas han tenido la mira puesta en nuestros días. Miles de millones de seres humanos que han muerto y aquellos que todavía no han nacido tienen la mira puesta en nosotros. No tengan la menor duda de ello. Ustedes son una generación distinguida. Por casi 6.000 años Dios los ha reservado para que nacieran en los últimos días, antes de la segunda venida del Señor. Algunas personas se desviarán, pero el reino de Dios permanecerá intacto para dar la bienvenida nuevamente a quien está a la cabeza, sí, a Jesucristo. Para dar la bienvenida nuevamente a quien está a la cabeza, sí, a Jesucristo. Aunque esta generación se comparara en maldad a los días de Noé, cuando el Señor limpió la tierra mediante el diluvio, esta vez hay una gran diferencia. Que Dios ha reservado para los últimos periodos algunos de sus hijos más fuertes, quienes llevarán adelante el reino triunfalmente. Sí, hermanos, representamos a algunos de sus hijos más fuertes. Nuestra es la responsabilidad de ser dignos de todas las gloriosas bendiciones que nuestro Padre en los cielos tiene reservada para nosotros. Tal vez hay algunos de ustedes que pensarán: pues no estoy cumpliendo con todos los mandamientos, no estoy haciendo todo lo que debo. Sin embargo, me va bien en la vida, puedo disfrutar del mundo y estar bien igual. Hermano, les aseguro que eso no va a durar para siempre. Hermanos, que podamos seguir la instrucción que nos ha dado el Salvador, que se halla en 3 de Nefi. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Que siempre sigamos a esa luz y la alcemos para que todo el mundo la vea, es mi ruego y bendición para todos los que escuchan mi voz. En el nombre de Jesucristo, amén. Precioso mensaje del presidente Monson, hermanos, que nuevamente les recomiendo que lo lean completo, porque por razones de tiempo no podemos hacerlo aquí en la clase. Entonces, continuando con la lección y lo que relataba Moroni en el capítulo 8, nos dice en el versículo 12: y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. Yo soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor. Dice: porque nadie puede tener el poder para sacarla a la luz salvo que le sea dado de Dios. Porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios.
o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Aprendemos una lección importante, hermanos, que nos han repetido los profetas en el libro de Mormón, y es que el libro de Mormón se escribió para nuestros días. Moroni menciona que bendito sea aquel que saque esto a la luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre. Me gustó mucho esa expresión, hermano, porque muchas veces el libro de Mormón es tan cuestionado y puesto como en situación de juicio acerca de errores, ideas equivocadas, ideas imaginadas puestas allí por el hombre. Y sabemos muy bien que nada de lo que está allí viene únicamente del hombre, que eso viene por mandato del Señor. Esos maravillosos registros fueron puestos allí por el Señor para nuestra guía. Tenemos que dice en el versículo que leímos, el 16, bendito es aquel que saque esto a la luz. ¿Quién es esa persona bendita que sacaría los registros del libro de Mormón a la luz una vez que Moroni los escondió? Nuestro querido profeta de la restauración, José Smith. Vamos a leer un poquito con respecto a eso. Tenemos que Mormón se refiere al profeta José Smith, quien fue escogido para llevar el libro de Mormón al mundo. Muchos de los profetas de la antigüedad estaban al tanto de José Smith y suplicaron que tuviera éxito al traducir y publicar el contenido de las planchas de oro, con lo que cumpliría los propósitos de Dios. El presidente Boyka Packer mencionó en un discurso las siguientes palabras acerca de la función de José Smith en sacar a la luz el libro de Mormón. La verdad sencillamente es que fue un profeta de Dios, ni más ni menos. Estas escrituras no vinieron tanto de José Smith, sino más bien por medio de él. Él fue el conducto mediante el cual se recibieron las revelaciones. El profeta José Smith era un jovencito campesino, carente de estudios. La lectura de las versiones originales de algunas de sus primeras cartas revelan cierta falta de refinamiento en ortografía y gramática, así como en expresión. Que se hayan recibido revelaciones por medio de él en cualquier forma de refinamiento literario no es nada menos que un milagro. Hermosas palabras, hermanos, que nos llevan a aclarar un poco también ese falso concepto que las personas en el mundo tienen acerca de que José Smith inventó el libro de Mormón y que esas son sus palabras y sus imaginaciones para poder manipular a las personas en la iglesia, que según ellos él es la cabeza, y sabemos que todas esas cosas no son así. Gracias a hombres fuertes en la fe, perseverantes y que lucharon aunque estuvieran solos, nosotros hoy en día podemos tener estos registros de gran valor. Mencionando un poquito con respecto a Moroni, tenemos que el Señor escogió a Moroni para terminar de escribir el triste relato de la destrucción de los nefitas. Antes de morir, Moroni escribió la última parte de su padre, de los registros de su padre. También recopiló el registro de la civilización jaredita, que es el libro de Éter que estudiaremos siguientemente. También grabó la visión del hermano de Jared, que se encontraba en la parte sellada de las planchas.
Y también Moroni escribió unos registros en un libro que se titula con su mismo nombre, Moroni. Tenemos que la misión de Moroni sigue en nuestra propia dispensación. Por las revelaciones modernas sabemos que Moroni posee las llaves de los anales del palo de Efraín. Doctrinas y Convenios 27.5. El Moroni resucitado ministró al profeta José Smith y le enseñó en varias ocasiones. Vemos aquí en la lámina la visión cuando José Smith vio a Moroni. Y le enseñó en varias ocasiones referente a su función en la restauración de la plenitud del Evangelio, incluso en la aparición del Libro de Mormón. Esto lo tenemos en la historia de la Iglesia. En representación de la función de Moroni y la restauración, la Iglesia ha puesto estatuas del ángel Moroni encima de casi todos los templos. Tenemos que en el capítulo 8 de Mormón se revelan circunstancias en las que vivía Moroni. Entonces, una ayuda para que nosotros podamos comprender por lo que él estaba pasando y que esto nos sirva también para edificar nuestro carácter y ayudarnos a ser más fuertes y perseverantes, el elder Tom Perry nos aconseja colocarnos en el lugar de los que hacen tanto nos aconsejó colocarnos en el lugar de lo que están haciendo, lo que escribieron las escrituras. Citando a Brigham Young, el elder Perry dijo: ¿leen ustedes, mis hermanos y hermanas, las escrituras como si ustedes mismos las estuvieran escribiendo hace 1000, 2000 o 5000 años? ¿Las leen como si ustedes mismos hubiesen estado en el lugar de aquellos que las escribieron? Si no lo sienten así, tienen el privilegio de hacerlo, a fin de estar tan familiarizados con el Espíritu y el significado de la palabra escrita de Dios, como lo están con sus responsabilidades cotidianas. Tenemos entonces, hermanos, un consejo que es muy bueno para nosotros. Cuando nosotros nos sumergimos en la lectura de las Escrituras y nos ponemos en el lugar de esas personas y vivimos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que ellos están sintiendo, el aprendizaje que nosotros obtenemos es muy grande, porque sentimos lo que ellos padecieron y tomamos más valor de la importancia de estos registros, así como también nos ayuda a comprender las importantes lecciones que encierran estos maravillosos capítulos del Libro de Mormón. Tenemos también que Moroni en el capítulo 8 menciona acerca de todas las circunstancias de las que van a estar presentes cuando los registros salgan a la luz, porque Moroni vio nuestros días. Entre esos veía muchísima iniquidad, veía ira, veía juicio. Nos recomendaba escudriñar las escrituras de Isaías. Él nos habló de todos los profetas y de las oraciones que ellos realizaban en favor de esta salida a la luz de estos registros, porque ya muchos profetas de la antigüedad sabían de José Smith y oraban fervientemente al Señor para que nuestro profeta de la restauración pudiera perseverar y pudiera avanzar con bien en su obra de sacar a la luz los registros tan importantes que el Señor había hecho resguardar por todos y cada uno de ellos y esconder en la tierra. Esta importante obra y misión que cumplió el profeta José Smith, no me queda ninguna duda que vino directamente del Señor. Y los grandes beneficiarios de todos esos registros y de toda esa maravillosa información, hermanos, somos nosotros mismos. Moroni decía en el versículo 26, no es menester que nadie diga que no saldrán,
pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir por mano del Señor y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. La época, hermano, de que se habían perdido todas las cosas hermosas y espirituales, época de iniquidad, como ciertamente había, nos lo relatan en las historias de la iglesia, cómo era el ambiente cuando el profeta José Smith comenzó con la restauración, las muchas iglesias que habían, el orgullo que cubría a todas las personas, las suntuosidades, el amor por las cosas materiales. Y entre algunas de las cosas que tenían era que ellos ya no creían que existiera la revelación. Y la revelación es algo muy importante, hermanos, que ciertamente, como sabemos, no está extinguida. Sigue comunicándose el Señor con sus hijos, aunque muchos no lo crean. En cuanto a esto de las revelaciones, vamos a leer algo que es muy importante y nos ayuda bastante. El Elder Oaks explicó la conexión que existe entre las escrituras y la revelación personal. Y él nos dice, lo que a los santos de los últimos días los hace diferente a la mayoría del resto de los cristianos en lo que respecta a la forma de leer y utilizar la Biblia y otras escrituras, es que creemos en la revelación continua. Para nosotros las escrituras no son la fuente final del conocimiento, sino lo que precede a esta fuente final. El conocimiento máximo llega por revelación. Junto con Moroni, afirmamos que el que niega la revelación no conoce el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor en las Escrituras es como una lámpara que sirve de guía a nuestros pies. Esto lo tenemos en Salmo 119, 105. Y la revelación es como una potente fuerza que aumenta en gran medida la luz de esta lámpara. Alentamos a todos a estudiar con detenimiento las Escrituras y las enseñanzas proféticas al respecto, y a buscar en oración obtener revelación personal, para saber por cuenta propia lo que significa. Entonces, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos que la revelación continúa adelante. También los milagros, porque nuestro Padre Celestial no ha dejado de ser un Dios de milagros. Moroni nos dice, he aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concerniente a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. Nos dice claramente en estos versículos, hermanos, que ciertamente el libro de Mormón se escribió para nuestros días. Tenemos que el presidente Benson declaró que nuestro estudio del libro de Mormón debe verse influido por el conocimiento de que Moroni vio nuestra época y escribió pensando en nosotros. Debemos hacer del libro de Mormón el centro de nuestro estudio, porque fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió cerca del fin de la civilización nefita, bajo la inspiración de Dios, quien ve todas las cosas. Desde el principio recopiló registros de siglos, escogió las historias, discursos y acontecimientos que serían de mayor provecho para nosotros. Todos los escritores principales del libro de Mormón testificaron que escribían para generaciones futuras. Mormón mismo dijo, si os hablo a vosotros un resto de la casa de Israel. Y Moroni, el último de los inspirados autores, realmente vio nuestros días y nuestra época.
Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para estudiar el libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o a Alma para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? Un mensaje, hermanos, muy hermoso del presidente Benson, que encierra una gran verdad de la importancia que tiene el libro de Mormón en nuestras vidas, porque está directamente dirigido a nosotros, hermanos. Tenemos que en el capítulo 9, Moroni llama al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo. Y él les dice palabras muy fuertes. Él los exhorta al arrepentimiento y dice, hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creéis en el día de vuestra visitación. He aquí, cuando venga el Señor, si ese gran día, cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derretirán con ardiente calor, sí, ese gran día en que seréis llevados para compadecer ante el Cordero de Dios, ¿diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando consciente de vuestra culpa? ¿Suponéis que podréis ser felices morando con ese santo ser mientras atormentará vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? He aquí os digo que seréis más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impurezas ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Lo tenemos en los primeros 5 versículos del capítulo 9. Él dice, volveos pues incrédulos. Nos dice palabras muy fuertes, hermanos, porque lamentablemente, como hemos venido hablando, se ha perdido mucho el concepto de lo que es la rectitud y hemos sustituido la palabra pecado por experiencias, por errores, cualquier cosa menos el pecado. Por lo cual, pensamos que no estamos haciendo nada malo y no sabemos cuán grave es esto al final de nuestro camino cuando tengamos que estar en la presencia de nuestro Padre Celestial para ser juzgados. El presidente Joseph Fielding Smith explicó por qué las personas que no se arrepienten serán desdichadas en la presencia de Jesucristo. Él dice, no puede haber salvación sin arrepentimiento. El hombre no puede entrar en el reino de Dios llevando consigo sus pecados. No tendría sentido que el hombre fuese a morar con el Padre arrastrando todavía sus propios pecados. Creo que hay mucha gente sobre la tierra, muchas, probablemente en la iglesia por lo menos, algunos, creen que pueden pasar por esta vida haciendo lo que les dé la gana, violando los mandamientos del Señor, y que a pesar de eso podrían finalmente ir a su presencia. Tales personas creen que podrán arrepentirse, posiblemente en el mundo de los espíritus. Todas ellas deberían leer estas palabras de Moroni. ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podéis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? Y todas las palabras que antes leímos, hermanos. Es importante que tomemos conciencia de todas esas cosas ahora que podemos hacerlos, hermanos. Ahora que tenemos la oportunidad de tomar este libro de gran valor y junto con la Biblia, aprender todas las cosas que debemos aprender para poder seguir a nuestro Salvador. Él habla de todas las personas que niegan las revelaciones, que niegan el que haya milagros. Crece hoy en nuestros días, hermanos, así como pasaba en la época de José Smith, crece ese desaliento, porque yo lo veo como un desaliento, de creer que no hay milagros ya. Claro que hay milagros, hermanos.
Cada uno de nosotros sabemos que hay milagros. Quizás muchos de nosotros no hayamos experimentado personalmente un milagro grande, como por ejemplo el poder de Dios manifestado al abrir las aguas del Mar Rojo. Pero hemos experimentado pequeños milagros que nos hacen ser felices cada día de nuestras vidas. ¿O acaso no es un milagro ver a esos pequeños que tenemos como hijitos e hijitas en nuestras vidas y que nos hacen tan felices? ¿O acaso no es un milagro que tengamos el privilegio, en medio de tanta iniquidad que hay en el mundo, de tener el libro de Mormón, que es de gran valor? ¿Acaso no es un milagro que nosotros podamos tener cada día para nuestro sustento, aún en las peores condiciones? Entonces, no han cesado los milagros, hermanos. Nunca pensemos que el Señor ha dejado de comunicarse con cada uno de sus hijos. Este capítulo 9 de Moroni es muy hermoso. Él habló acerca del arrepentimiento. Él dio medidas muy claras que había que seguir. Habló del bautismo. Habló de que había que tener cuidado en cuanto a cómo se traten estas importantes palabras y registros que se hallan en el libro de Mormón. Él dice: he aquí os hablo como si hablara de entre los muertos, porque sé que tendréis mis palabras, lo dice en el versículo 30. He aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcios reformados, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Pero el Señor sabe lo que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Moroni vino a ministrar a nuestro profeta José Smith y ayudarlo en su obra. He aquí estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos, si aún su restauración al conocimiento de Cristo están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra, y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe, y Dios el Padre se acuerda del convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre mediante la fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos estos versículos, hermanos, son solo 3, del 7 al 9. Pero son tan profundos, hermanos, y requieren de mucha meditación y de estudio. Yo les recomiendo que con detenimiento lean cada uno de ellos. Quiero terminar con mi testimonio de que sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive, que ellos nos aman, que han preparado estos maravillosos registros en el libro de Mormón para que nosotros podamos tener una guía fuerte y segura que junto con la Biblia nos ayude a seguir a nuestro Salvador y volver a la presencia de ellos. Sé sin ninguna duda, hermanos, que todas estas personas de las que hemos hablado existieron y que son un gran ejemplo para nosotros en nuestras vidas diarias. Sé sin ninguna duda que el libro de Mormón, como dijo el presidente Russell M. Nelson, nos ayuda a resolver todos nuestros problemas y nos ayuda a ser más fuertes y a ser más perseverantes. Sé sin ninguna duda que José Smith es el profeta de la restauración y que hoy en día también tenemos un profeta, un revelador y un vidente que es nuestro profeta amado Russell M. Nelson. Y dejo estas cosas con muchísimo amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección. Comenzaremos con el libro de Éter, los capítulos del 1 al 5, y se llama Rasgar ese velo de incredulidad. Que tengan, hermanos, una feliz semana y un abrazo muy grande para todos.